Buen día queridos amigos. Un abrazo para todos los que están viendo este videazo. El día de hoy les voy a hablar sobre el deporte más difícil del mundo. Aunque el concepto de dificultad y dureza sea subjetivo, y probablemente algunos no estén de acuerdo con esta opinión, sí podemos medir el esfuerzo hecho por todos los atletas, teniendo en cuenta ciertos parámetros objetivos. Inicialmente vamos a observar cuáles son los puntos a tener en cuenta para medir el nivel de dificultad, y veremos algunos deportes que cumplen cada parámetro. Sin embargo, al final del video podrás ver cuál es el deporte que cumple con todos estos niveles de dificultad. Comencemos. El primer ítem a tener en cuenta es el volumen de trabajo físico realizado. En este caso tenemos deportes que cumplen este parámetro, como son la maratón y la natación de alto rendimiento, que exigen al máximo el cuerpo de los atletas durante un largo tiempo. El segundo punto a tener en cuenta es el sufrimiento que pueden experimentar los atletas durante la actividad deportiva. En este caso tenemos deportes como el levantamiento de pesas, nuevamente la maratón y el boxeo, donde deben soportar el maltrato físico de 4 a 15 rounds. Los boxeadores requieren agilidad y velocidad para evitar golpes en el cuerpo y en la cabeza. El tercer punto a tener en cuenta son las horas seguidas de actividad física o la imposibilidad de recuperación durante las competencias. En este caso tenemos pocos deportes que presenten competencia muy ardua durante días seguidos. Un ejemplo es el fútbol, sin embargo generalmente no se practica durante días consecutivos. El cuarto punto a tener en cuenta son las condiciones ambientales que puedan afectar a los atletas que practiquen el deporte. En este caso tenemos todos los deportes practicados al aire libre o en zonas abiertas como el kayak. En el quinto y último punto tenemos las demás variables que se puedan presentar como accidentes relativos al deporte. En este caso tenemos como ejemplo la escalada, que puede producir graves lesiones e incluso la muerte, debido a las caídas desde grandes alturas, o el automovilismo que ha generado muertes durante sus competencias. Viendo todos estos puntos, podemos pensar en un deporte que presenta altísimos niveles de dificultad en todos estos parámetros, y ese deporte es el ciclismo profesional o de ruta. Respecto a volumen de trabajo, el ciclismo es, posiblemente, el deporte más duro en términos de volumen total de trabajo físico realizado. Casi 40.000 kilómetros por temporada, expresado en calorías consumidas hasta 8.000 calorías solo durante cada día de una gran competencia, casi 3 veces más que las que gasta una persona en condiciones normales. Y no olvidemos que muchos ciclistas corren unos 100 días de competición al año, lo que son unas 500 horas al volante de su bicicleta. Respecto al segundo punto, sufrimiento, encontramos que el ciclismo no es solo un deporte de desgaste. También es un deporte de sufrimiento agónico. Por ejemplo, en el Tour los ciclistas pedalean con alta intensidad, similar a la intensidad a la que se puede correr un maratón, durante un total de unas 30 horas. Durante 8 de estas horas deben tolerar el sufrimiento que supone trabajar por encima del umbral anaeróbico, 170 pulsaciones por minuto. Además, estas 8 horas se concentran en pocos días, en la segunda mitad de la prueba, cuando las fuerzas empiezan a acabarse. Existen datos científicos que permiten afirmar que el ciclismo es un deporte de resistencia a la vez que de alta intensidad. Entran en juego tanto el metabolismo aeróbico como el anaeróbico en los últimos días de competencia. Llegamos al tercer ítem. El ciclismo es el deporte más duro en términos de imposibilidad de recuperación de un día para otro, ya que no hay otro deporte donde haya tantos días seguidos de competición. Si bien es cierto que un ciclista no sufre tanto daño muscular en una etapa como el que se sufre por ejemplo en un maratón. El ciclista debe recuperarse muscularmente para la etapa del día siguiente, mientras que un maratoniano de élite rara vez participa en más de 2 o 3 maratones al año. Tengamos en cuenta que un ciclista pedalea unas 5 horas por día en ocasiones escalando pendientes inclinadas, sin embargo al final del día debe recuperarse para, al día siguiente volver a correr otras 5 horas en iguales o más difíciles condiciones que la anterior. Respecto a las condiciones ambientales, cuarto punto en nuestra escala de dificultad, encontramos que los ciclistas de ruta compiten bajo condiciones ambientales ya sea de lluvia, fuertes vientos, altas temperaturas y el efecto del sol. Todas estas hacen que en muchas ocasiones el ciclista no sepa con certeza cuándo, ni durante cuánto tiempo, ha de esforzarse al máximo. Finalmente, los accidentes debido a la práctica del deporte hace al ciclismo uno de los deportes con mayores peligros. Tengamos siempre presente que el ciclista arriesga su vida muchos días al año.
Los días de entrenamiento se hacen en carreteras y autopistas abiertas, donde pueden ser arrollados por conductores imprudentes y, por supuesto, los días de competición donde en ocasiones se presentan graves caídas y accidentes que han provocado terribles lesiones e incluso la muerte de muchos ciclistas. Por todo esto, la próxima vez que veas un ciclista profesional, recuerda que probablemente está practicando el deporte más peligroso y difícil del mundo. Bueno amigos, hasta aquí llega este video, espero que les haya gustado, comparte este video y suscríbete a este canal para que puedas ver muchos más así. Hasta pronto.